Hace unos meses hice una contribución al proyecto de Kickstarter de la RetroStone 2 de 8BitCraft. Quizá os suene el nombre de la empresa porque de la misma forma adquirí la Raspberry Pi, otra consola a la que hice un análisis. No tenía pensado adquirir otra consola portátil de emuladores, pero tras ver sus características y las mejoras sobre la anterior RetroStone, me lo pensé un poco más. Finalmente me decidí a adquirir una por la que posiblemente sea la característica más importante que debe tener una consola. Una hermosa carcasa azul transparente, edición limitada solo para los que contribuyeran al proyecto. Maldita sea mi debilidad por las carcasas transparentes. Después de esperar unos meses, recibí la consola. Viene en una caja muy bien presentada, con el dibujo de la consola en la parte frontal y las características principales en la parte trasera. Al abrirla veremos un manual en varios idiomas y debajo... y debajo está la consola, en su bonita, preciosa y maravillosa carcasa azul transparente. Debajo del cartón hay varios accesorios, un reemplazo del protector de pantalla, repuesto de botones y una tarjeta microSD con un adaptador. La consola tiene el tamaño de una Game Boy clásica e imita la disposición de los botones. La pantalla es una IPS de 3,5 pulgadas a 640 x 480 de resolución. Tiene una cruceta, 4 botones de juego y un botón de Select y otro de Start. En el lado derecho tenemos dos botones configurables, salida HDMI y la ranura de la microSD. En el lado izquierdo está el puerto micro USB para cargarla, una rueda de volumen y una toma de auriculares. En la parte de arriba está el botón de encendido, 3 puertos USB y un puerto de red Ethernet. Finalmente, en la parte de atrás encontraremos 4 botones L y R, además de la tapa de la batería de 4000 mAh. Los botones tienen buen tacto, pero la cruceta tiene un fallo importante, y es que no tiene buen soporte en el centro. Eso hace que se puedan pulsar todas las direcciones a la vez, haciendo el control del juego más difícil. La disposición de los botones L y R no me convence. Es difícil pulsarlos y no están a la altura adecuada para la posición de las manos. Antes de poder jugar hay que instalar el sistema operativo. Voy a la página de RetroRange y sigo el enlace para la RetroStone. Me descargo la imagen, la descomprimo y la instalo en la microSD usando el programa Win32 Disk Imager. Tras insertar la tarjeta, el sistema se configurará y arrancará por primera vez, y podremos ver dos pantallas sorprendentes. Ahora hay que meter las ROMs. Lo más sencillo es conectar la consola a nuestra red por el puerto Ethernet o Wi-Fi, introducir /RetroRange en el explorador de archivos y podremos acceder a las carpetas donde copiar los juegos de los sistemas que queramos. Yo copio unos pocos. Después de reiniciar, podremos por fin jugar a juegos retro. La pantalla se ve con mucha claridad y definición, y es cómoda de ver aunque sea pequeña. La emulación en sistemas de 16 bits y anteriores no tiene ningún problema. En cambio, con los juegos de PlayStation, algunos se mueven bien. Otros se mueven lento o no se ejecutan. Esto será más debido a problemas del emulador más que a potencia de la consola. Ocurre algo parecido con los juegos de Nintendo 64. Algunos se podrán jugar bien, pero otros tendrán problemas. Habilitando la salida HDMI podremos jugar en una pantalla grande, pero en el momento de hacer este análisis no tiene salida de audio por la televisión y el sonido está por el altavoz de la consola. Esta versión de RetroRange tiene un modo escritorio en el que si conectamos un teclado y un ratón, la RetroStone se convierte en un PC con sistema operativo Linux para navegar por internet o usar aplicaciones. Incluso podremos usar el modo escritorio en el modo portátil. Si abrimos la consola, vemos que la placa base viene preparada para hacerle añadidos, como los contactos de un puerto GPIO, pads para añadir más botones delante o espacio para un joystick.
El procesador debajo de este disipador de calor es un Allwinner A20 con 2 núcleos a 1 GHz, acompañado de 1 GB de memoria DDR. Eligiendo la versión Pro, vendrá con 8 GB de memoria interna y un conector para discos duros SSD en formato SATA 2242 M2, de hasta 1 TB de espacio, además del joystick ya instalado y un conector para pantallas táctiles. Ya que tengo la consola abierta, le cambio los botones por unos estilo Super Nintendo. Como veis, esta consola está muy completa, pero todo tiene un precio, y es bastante alto. La versión normal cuesta 135 €, pero la versión Pro se dispara a los 194 €. No es una consola apta para todos los bolsillos, pero además los envíos de la consola se hacen desde China, lo que significa que al precio se le pueden añadir trámites aduaneros. Es una consola con mucho potencial que nos permite jugar a miles de juegos retro, incluyendo PlayStation y Nintendo 64, además de ser un PC portátil y tener muchas posibilidades de expansión, pero su precio supone un gran inconveniente para los que se planteen su compra. Gracias por ver el vídeo, si te ha gustado, compártelo y suscríbete.